Ah, qué bonito es ser testigo de cómo se desmoronan los misterios de palacio. En esta ocasión, queridos espectadores, vamos a hablar de un escándalo que parece sacado directamente de una novela de intriga, poder y rechazo. ¿Qué pasa cuando una actriz decide plantarle cara, o más bien darle la espalda, al rey emérito Juan Carlos I? Pues que el chisme se filtra y las redes arden. Vamos a analizarlo. Resulta que el rey Juan Carlos I, conocido tanto por su legado histórico como por su historial de escándalos, vuelve a ser noticia. Pero esta vez, no estamos hablando de elefantes en Botsuana, ni de transferencias bancarias sospechosas. No, amigos, estamos hablando de algo más personal, algo más directo, sus supuestas insinuaciones a una reconocida actriz. Y atención, porque no estamos hablando de un simple me gusta tu trabajo, sino de algo que, al parecer, fue mucho más atrevido. Ahora bien, ¿quién es la actriz en cuestión? Esa es la pregunta del millón, y aunque no vamos a decir nombres aquí por cuestiones legales, y porque queremos seguir haciendo vídeos sin demandas de por medio, lo cierto es que la noticia ya está corriendo como la pólvora. Una estrella con talento, clase y, evidentemente, suficiente carácter como para decir, no, gracias, majestad. Pero aquí es donde se pone interesante, porque si algo hemos aprendido a lo largo de los años es que Juan Carlos I no es precisamente tímido. El hombre, al parecer, tiene una larga trayectoria de, digamos, galantería desbordada. Un conquistador nato, dirán algunos, un hombre que no sabe cuándo parar, dirán otros. Sea como sea, parece que esta vez la cosa no le salió como esperaba. Y es que, queridos espectadores, no importa cuán real sea tu título, el no siempre es no. Un concepto básico que algunos todavía tienen problemas para asimilar. Pero volvamos al tema. Lo que realmente llama la atención no es solo que esta actriz haya rechazado al rey, sino cómo se ha filtrado esta información. Porque, seamos honestos, en una monarquía donde la discreción es el pan de cada día, este tipo de chismes no salen a la luz por accidente. ¿Casualidad? ¿Sabotaje interno? ¿O simplemente alguien que ya estaba harto de mantener secretos de alcoba? Sea como sea, el público está dividido. Por un lado, están los que ven esto como otra mancha más en la ya deteriorada reputación del emérito. Por otro, los que creen que es una exageración, una cacería de brujas contra un hombre que, según ellos, solo estaba siendo amable. La eterna lucha entre el romanticismo y el cinismo. Pero hablemos de la verdadera heroína de esta historia, la actriz. Porque rechazar las supuestas insinuaciones de un rey no es cualquier cosa. Es un acto de valentía, de principios, y probablemente, de un poco de paciencia para lidiar con las consecuencias mediáticas. Porque si algo sabemos es que estas historias nunca terminan bien para los que dicen no. Siempre hay una narrativa alternativa, un intento de desprestigio, un rumor que empieza a correr. Y aquí es donde entra el humor, porque si algo podemos aprender de esta situación es que incluso los poderosos tienen días malos. Porque, seamos sinceros, no hay nada más humano que un rechazo, ¿verdad? Esa sensación incómoda, ese momento en el que te das cuenta de que no siempre puedes tener lo que quieres. Ni siquiera si eres rey. Así que, mientras esperamos más detalles de esta historia, porque seguro que lo sabrá, reflexionemos sobre lo que esto dice de nuestra sociedad. Sobre cómo el poder no siempre garantiza el éxito, y sobre cómo, a veces, un simple no puede resonar más fuerte que cualquier discurso. En fin, queridos amigos, aquí estamos, una vez más, viendo cómo los cimientos de la monarquía se tambalean, no por grandes escándalos políticos o financieros, sino por algo tan básico como las relaciones humanas. ¿Y sabéis qué? Eso, más que cualquier cosa, es lo que hace esta historia tan interesante. Porque al final del día, el poder puede comprarte muchas cosas, pero nunca te comprará el respeto ni la dignidad. Y en este caso, parece que la actriz ha demostrado tener ambos en cantidades industriales. Así que, un aplauso para ella, por recordarnos que no importa quién seas, no importa tu título, todos somos iguales frente a un no. ¿Qué opináis vosotros de esta historia? ¿Creéis que esto es solo la punta del iceberg? ¿O simplemente otra anécdota más para el largo historial del rey emérito? Sea como sea, esto nos deja claro que, cuando se trata de Juan Carlos I, la realidad siempre supera a la ficción. Para concluir, y haciendo un repaso de esta historia que combina poder, orgullo y el inevitable juicio público, nos queda una lección importante. El poder, por grande que sea, tiene sus límites. Y esos límites, muchas veces, los marcan personas como esta actriz, que ha demostrado que el respeto por uno mismo y la dignidad no se negocian, ni siquiera frente a alguien con un título real.
En una época donde los abusos de poder y las dinámicas de autoridad son cada vez más cuestionadas, gestos como el suyo tienen un valor especial, no solo por lo que representan para ella misma, sino por el mensaje que envían al resto de la sociedad. Porque si algo nos deja claro esta historia es que no importa cuán alto llegues, cuán influyente seas o cuántos privilegios te rodeen, el rechazo es un recordatorio de que todos, en esencia, somos iguales en nuestras relaciones humanas. El rey emérito, con su larga lista de episodios que parecen sacados de un drama shakespeariano, sigue siendo un personaje polémico, capaz de despertar tantas críticas como comentarios humorísticos. Sin embargo, esta vez, la atención no debería centrarse solo en él, sino lo que este episodio revela sobre las dinámicas de poder que todavía persisten y cómo, poco a poco, comienzan a ser desafiadas. La valentía de esta actriz va más allá del simple acto de decir no. En un entorno mediático donde cada acción está sujeta a escrutinio, y en un sistema que a menudo favorece el silencio y la complicidad sobre la confrontación, alzar la voz, aunque sea con un gesto, es un acto que no debe pasar desapercibido. Es un ejemplo de cómo, incluso en los contextos más desiguales, la integridad personal puede prevalecer. Es un recordatorio de que los títulos y las jerarquías pueden otorgar privilegios, pero no otorgan el derecho a traspasar ciertos límites. Por supuesto, esta historia también tiene un lado profundamente irónico, casi humorístico, porque ¿qué es la monarquía sin un toque de absurdo? Estamos hablando de un sistema que basa su existencia en tradiciones de siglos pasados, intentando encajar en un mundo moderno que cada vez entiende menos la necesidad de tales instituciones. Y aquí estamos, en 2025, analizando las insinuaciones del rey emérito como si de un capítulo de telenovela se tratara. Quizás eso sea lo más revelador de todo, la distancia entre la idea de la monarquía como un símbolo de estabilidad y lo que realmente representa en nuestra sociedad actual. Pero no se trata solo de reírnos o criticar. Esta historia también nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos como sociedad. Sobre cómo seguimos fascinados con las historias de las élites, cómo consumimos estos relatos como si fueran entretenimiento, y cómo, al final, estas narrativas dicen mucho más sobre nosotros que sobre los protagonistas. Porque detrás de cada escándalo, de cada chisme filtrado, hay preguntas más profundas. ¿Por qué seguimos tolerando ciertas dinámicas de poder? ¿Qué esperamos de nuestras instituciones y figuras públicas? ¿Y hasta qué punto estamos dispuestos a desafiar lo establecido? La figura de Juan Carlos I es un reflejo de un sistema que, para muchos, ha perdido su razón de ser. Su legado, empañado por escándalos financieros, cacerías polémicas y ahora, rumores de carácter personal, pone en evidencia la desconexión entre las monarquías y las sociedades que dicen representar. Pero más allá de él, este episodio es una muestra de cómo las cosas están cambiando. Porque cada vez más personas, como esta actriz, están dispuestas a decir basta. A dejar claro que no importa quién seas o qué poder ostentes, hay límites que no se deben cruzar. Y aquí es donde entra el verdadero valor de esta historia. No se trata solo de criticar al rey emérito o de alabar el rechazo de la actriz. Se trata de entender que estos gestos, aunque parezcan pequeños, son parte de un cambio más grande. Son un símbolo de cómo las dinámicas de poder están siendo desafiadas, de cómo las voces que antes eran silenciadas ahora tienen un espacio, y de cómo, poco a poco, se construye una sociedad más igualitaria. Así que, mientras esta historia continúa desarrollándose y los detalles siguen filtrándose, recordemos lo que realmente importa. No es el escándalo en sí, ni las bromas que genera, aunque son inevitables. Lo importante es lo que simboliza, un cambio de paradigma, una ruptura con las viejas normas que permitían que el poder actuara sin consecuencias. Y si algo podemos aprender de esta actriz, es que todos tenemos el poder de marcar esa diferencia. Que, aunque parezca difícil, decir no puede ser el acto más valiente y poderoso de todos. En un mundo donde las instituciones tradicionales luchan por mantenerse relevantes y donde las figuras públicas están constantemente bajo el escrutinio de la opinión pública, gestos como este son un recordatorio de que la verdadera fuerza no viene del título que ostentas, sino de los principios que defiendes. Y en este caso, la actriz ha demostrado tener más fuerza y dignidad que muchas figuras que, en teoría, deberían ser ejemplos a seguir. Por eso, mientras algunos intentan justificar lo injustificable o minimizar lo evidente, celebremos este momento como una victoria para la integridad personal, para el respeto y para el cambio. Porque al final, esta no es solo una historia sobre el rey emérito y sus supuestas insinuaciones. Es una historia sobre cómo, poco a poco, las voces individuales están desafiando sistemas enteros. Y eso, queridos espectadores, es algo que vale la pena celebrar.